En esta ocasión me gustaría hablar de la batalla de Stalingrado, la cual se libró desde agosto de 1942 hasta principios de febrero de 1943. En dicha batalla, las fuerzas de la Unión Soviética se enfrentaron a las fuerzas de la Alemania nazi por el control de la ciudad a las orillas del Volga, Stalingrado. Nosotros nos podemos dar cuenta que Hitler quería, cabe mencionar que Hitler quería apoderarse de los pozos petrolíferos del Cáucaso, debido a que la Wehrmacht siempre tuvo un gran problema en obtener combustible para sus tanques, aviones, su fuerza naval, y era muy necesario, por lo tanto, para el ejército alemán poder contar con estas grandes reservas petrolíferas, que además proporcionaban el 80% o un poco más del petróleo que necesitaba la Unión Soviética para poder mantener su maquinaria de guerra. Obviamente que esta maquinaria de guerra la utilizaban especialmente para enfrentar a las fuerzas de la Wehrmacht. Por lo tanto, para Hitler era de vital importancia apoderarse de esos pozos petrolíferos. De tal manera, nosotros ya sabemos que para el año de 1941 la Wehrmacht había invadido la Unión Soviética. De hecho, el 22 de junio de 1941 había iniciado la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, en el cual la Wehrmacht, junto con aliados, reunieron un total de 3.5 millones de hombres. Es decir, el despliegue de tropas que llevó a cabo la Alemania nazi fue gigantesco, junto con sus aliados rumanos, especialmente con sus aliados rumanos, después vendrían los italianos, y no hay que olvidar mencionar a la muy famosa División Azul, formada por soldados españoles. Recuérdese que la España de Franco había sido resultado victoriosa de la Guerra Civil Española por medio de la ayuda de la Alemania nazi. Es por eso que Franco, como agradecimiento, mandó a la División Azul para que, junto con las fuerzas de la Wehrmacht, invadieran la Unión Soviética. Entonces tenemos a este gran conglomerado de tropas que, en un principio, dividiéndose en tres frentes, algo que realmente los generales alemanes no querían, era decir, dividir en tres frentes el ataque del ejército alemán, siendo que este era el plan de Hitler, porque de acuerdo a los intereses geopolíticos de Hitler, él quería que uno de los frentes del ejército alemán atacara Leningrado, que se consideraba la cuna de la Revolución de Octubre. Por lo tanto, para Hitler, esta ciudad representaba todo lo malo que existía en el mundo: a la raza eslava, el comunismo, al ser la cuna de la Revolución de Octubre, y debido a ello, Hitler quería arrasar esta ciudad de Leningrado hasta los cimientos. Y la otra punta del ataque alemán se dirigiría a la capital de la Unión Soviética, que es la ciudad de Moscú, mientras que la tercera punta se dirigiría al norte de Ucrania, tomando así la capital, Kiev, y amenazando las, rica, las grandes zonas industriales del este de la actual Ucrania, lo que sería la región del Donbass, que por cierto ahorita se encuentra disputada entre las fuerzas de la Federación Rusa y las Fuerzas Armadas de Ucrania para este año que ya inició, el 2024. Entonces tenemos que los expertos de la Wehrmacht en sí no querían que Hitler dividiera el ejército alemán en tres puntas, pero Hitler tenía miedo de atacar en una sola punta a la capital de la Unión Soviética, que era Moscú, como si querían los generales. Lo que pasa es que Hitler se acordaba de la fracasada invasión del Imperio zarista por parte de Napoleón, quien sí atacó a la Unión Soviética en una sola punta, dirigiéndose en línea recta hasta Moscú. Entonces, de alguna manera, Hitler quería evitar esta trayectoria porque bien se sabía que esta invasión napoleónica de, de, el- de Rusia había resultado en todo un fracaso. De tal manera que en el año de 1941, la parte del grupo de ejércitos norte efectivamente llegó a Leningrado, pero no logró tomar la ciudad de Leningrado, a pesar de que se puso en un brutal sitio a la población civil y al destacamento militar de la zona de Leningrado, aunque la ciudad de Leningrado resistió valientemente, en gran parte ayudada por la eficaz defensa que el general Zhukov llevó a cabo de la ciudad de Leningrado. Luego tenemos a la punta centro, que se dirigió directamente hacia Moscú, donde
llegaron a Moscú para principios de diciembre de 1941. Aquí hubo una batalla en realidad muy salvaje entre las fuerzas de la Unión Soviética por defender su capital y la Wehrmacht, donde las tropas siberianas que llegaron del extremo oriente de la Unión Soviética, una vez que Stalin supo por medio de su espía, Richard Sorge, por medio de su espía Richard Sorge, Stalin se supo que Japón no pensaba atacar el extremo oriente de la Unión Soviética. Y también se supo por medio de este espía que Japón de hecho pensaba atacar la base militar de Estados Unidos en el Pacífico, Pearl Harbor. De tal forma que entonces Stalin se sintió con la confianza de traer a las rudas tropas siberianas para que reforzaran la defensa de Moscú. Entonces tenemos a estas tropas y también tenemos a las tropas de la guarnición de Moscú, lo cual permitió que efectivamente el ataque sobre la capital fuera rechazado. Y después ya nos encontramos al grupo de ejército sur que se dirigió por el norte de Ucrania, logrando tomar ciudades tan importantes como Kiev y Kharkov. Por cierto, Kharkov ahorita está amenazada por las fuerzas de la Federación Rusa para este enero del 2024 y tal vez caiga en manos del ejército ruso en las próximas semanas. Pero el ejército ucraniano, liderado por Valery Zaluzny, la verdad es que ha hecho una defensa muy, muy buena de toda esta zona y yo pienso que van a, van a vender la vida de cada hombre por defender Kharkov. A ver cómo se desarrolla todo esto. Bueno, en sí. Entonces la Alemania nazi logró para el año de 1941 también tomar la ciudad de Kharkov. Una vez que resultó fracasada el intento de toma de Moscú y de Leningrado, entonces Hitler tuvo que esperar el que pasara ese invierno. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el invierno ruso, bueno, no es que se dieran cuenta, sabían bien que el invierno ruso era muy duro, pero Hitler con su arrogancia, con la forma en la cual despreciaba él hacia la raza eslava, lo que serían los rusos, pensaba que iban a derrotar a la Unión Soviética en 3 meses. Es decir, si la invasión había iniciado el 22 de junio de 1941, Hitler que pensaba que como mucho para septiembre la Unión Soviética ya sería derrotada y no habría que preocuparse por el invierno. Sin embargo, la Unión Soviética no cayó y el ataque sobre Moscú resultó en todo un fracaso, de tal manera que de tal manera que ahora las fuerzas de la Wehrmacht tendrían que esperar ese invierno de entre 1941 y 1942 para llevar a cabo otra ofensiva. Entonces llegamos al año de 1942, donde los alemanes otra vez realizaron una ofensiva, aunque Stalin se veía un poco renuente de aceptar que la ofensiva se iba a desarrollar sobre el flanco sur de la Unión Soviética, dirigiéndose hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso. Stalin creía firmemente de que la intención de las fuerzas militares alemanas seguía siendo la capital, Moscú. Por lo tanto, no envió grandes destacamentos a la zona, sino hasta que ya era un poco tarde. Una vez que se dieron cuenta de que el ataque principal alemán se dirigía hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso, por fin Stalin accedió a enviar tropas, especialmente a la ciudad de Stalingrado. Cabe mencionar que en un primer momento la ciudad de Stalingrado no era considerada como muy importante para llevar a cabo algún ataque militar. No era muy importante para llevar a cabo un ataque militar sobre la zona, debido que al ir hacia hacia la zona sur y a la región del Cáucaso para temor los campos petrolíferos, simplemente se podía haber rodeado a la ciudad de Stalingrado y no entrar en ella. Sin embargo, Hitler pensó, bueno, esta ciudad se llama Stalingrado y serviría mucho para la propaganda alemana el haber tomado la ciudad que lleva el nombre del líder de la Unión Soviética. De tal manera que ordenó al grupo de ejércitos B, en el cual se encontraba el sexto ejército alemán y el cuarto ejército blindado, a que se desviaran a la ciudad de Stalingrado, siendo que llegaron a las cercanías de esta ciudad para agosto y empezó la Luftwaffe a bombardear la ciudad, el sexto ejército alemán y el cuarto ejército blindado del general, bueno, el sexto ejército alemán liderado por el general Friedrich Paulus y el cuarto ejército blindado liderado por el general Hoth, se empezaron a acercarse a los suburbios de Stalingrado. Ya para septiembre habían rodeado Stalingrado por medio de la pinza norte y la pinza sur.
De tal manera, y además Luftwaffe ya había arrojado sobre la ciudad un gran número de bombas, reduciendo la bella ciudad a las orillas del Volga a un conjunto de ruinas irreconocibles. Una vez que entró el sexto ejército alemán a las ruinas de Stalingrado, se empezó a llevar a cabo una lucha calle por calle, a lo cual las fuerzas alemanas simplemente no estaban acostumbradas. Hay que tomar en cuenta que los alemanes estaban acostumbrados a los movimientos rápidos, la acción rápida, lo cual se desencadenaba por medio de la doctrina de la Blitzkrieg o guerra relámpago. Entonces, como les decía, los alemanes no estaban acostumbrados a este tipo de lucha calle por calle, casa por casa. De hecho, pasaron de ser la Blitzkrieg a la Rattenkrieg, como lo llamaban los alemanes, es decir, la guerra de ratas, todos amontonados en una ciudad en ruinas y esperando que en cualquier esquina, en cualquier contorno saliera algún soldado a acuchillarte o a dispararte. Entonces, como les decía, los alemanes no estaban acostumbrados a este tipo de lucha, donde cada edificio representaba una trinchera, cada conjunto de ruinas representaba un lugar en la cual se podrían esconder tropas del ejército rojo, lo que serían especialmente los francotiradores, y esto hacía que el ambiente en la ciudad fuera muy pesado. Hay que destacar la participación del 64 ejército soviético liderado por el general Vasil Chukov. Vasil Chukov era un general bastante valiente y decidido. De hecho, al mando del 64 ejército soviético ya se encontraba otro general, pero este general fue considerado por el general Zhukov como muy valiente, muy indecidido, muy poco decidido, cobarde, y este general había sugerido que se abandonara la ciudad de Stalingrado. Es por ello que Zhukov decidió relevar a este militar y poner en su lugar a Chukov, que era un hombre muy valiente, muy decidido. Además que ya había tenido una participación muy importante como asesor militar en el lejano oriente, en el ejército chino que se encontraba en ese momento enfrentando a las fuerzas del imperio japonés. Muy bien, quisiera dejar esta primera parte hasta este punto porque como tengo problemas con la computadora que no lleva a cabo bien el procesamiento del video, se tarda demasiado en cada video. Entonces voy a dejar aquí mi primera parte de la batalla de Stalingrado y voy a continuar con la segunda parte de la batalla de Stalingrado en un breve momento y le pondré inmediatamente después de la publicación de este video. Por su atención y comprensión, gracias.